Como último ejemplo, tenemos un vehículo que va a chocar contra una barrera, así como lo estoy mostrando acá. El enunciado es, en la figura que ven más abajo, se ve una vista superior de la trayectoria de un vehículo de carreras cuando choca con una barrera de seguridad. Antes de la colisión, el vehículo se mueve con una rapidez de 70 metros por segundo a lo largo de una línea recta que forma un ángulo de 30 grados con la pared, y después de la colisión el vehículo se mueve con una rapidez final de 50 metros por segundo a lo largo de una línea recta que forma un ángulo de 10 grados con la pared. Nos hacen dos preguntas: ¿cuál es el cambio en el momento del vehículo debido a la colisión? O sea, de esa cantidad que llaman J o I en el impulso en los libros. Y si la colisión dura 14 milisegundos, ¿cuál es la magnitud de la corriente momentum o de la fuerza promedio en el vehículo durante la colisión? Entonces, para resolver este problema o este ejercicio, primero vamos a hacer explícito cuál es el sistema que nos interesa estudiar. Entonces, el sistema en este caso, miren que antes el sistema estaba conformado por dos partes: el cañón y el proyectil, o la nave, que estaba conformada por el transportador y el módulo de carga. En este caso el sistema únicamente está formado por un solo objeto. Entonces, si yo digo voy a aislar mi sistema acá, ¿cierto? Mi sistema únicamente va a ser el vehículo. Lo que pase con el cambio del momentum del vehículo no lo puedo explicar únicamente con lo que sucede dentro de esa línea punteada azul, dentro con lo que sucede con el vehículo propiamente. Tiene que haber algo externo que modifique lo que le pasa al vehículo para que el vehículo cambie su trayectoria o su momentum, porque si vemos de esta imagen, el vehículo tiene un momentum que va apuntando en esta dirección, ¿cierto? Ese es el momentum inicial. Y después el vehículo cambia su momentum por una dirección formando 10 grados con horizontal. Digamos que si no tiene una interacción o no hay como un proceso de transferencia de esa cantidad de momentum con los alrededores, no hay manera de que el vehículo cambie su trayectoria, y ese proceso de transferencia ocurre precisamente debido a la presencia de este muro que aparece acá. Listo. Entonces es lo mismo que sucede cuando un camión se estrella contra una pared. eh, si me centro únicamente en el camión o en el carro, en este caso, el carro tiene una cantidad de movimiento por la velocidad que lleva y pues asociada con la masa que tiene. Y esa cantidad de movimiento va a cambiar, y va a cambiar por un factor externo. En este caso el factor externo va a ser la barrera. O sea que estamos ante el caso en el que tengo un sistema, listo. En mi sistema tengo una partícula o un objeto partícula, y a ese objeto partícula, que tiene una cantidad de movimiento inicial, va a modificarse por una influencia externa, ya sea que le quite o ya sea que le agregue. Listo. En este caso el carro va a darle momento al muro, y pues digamos que en general de manera virtual se lo va a dar a toda la tierra cuando golpea con esa barrera. O sea que para analizar este problema debemos recordar la definición de la ecuación de balance, que nos dice que la tasa de cambio en momentum en el tiempo es igual a la fuerza o la intensidad de corriente de momentum. ¿Listo? En este caso esa intensidad de corriente de momentum aparece debido al contacto con el muro, si únicamente me enfoco en el vehículo. Y digamos que lo que nos pide el problema es que hallemos precisamente ese cambio en el momentum. El cambio en el momentum, esta ecuación la puedo reescribir como el cambio en el momentum debe ser igual, por definición, al momentum final menos el momentum inicial y esto es igual a una integral entre el instante en el que ocurre esa transferencia, ese proceso de transferencia, pero ese proceso de transferencia es finito, empieza y acaba en algún momento en el tiempo, que va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes de momentum, todas las
formas en las que la cantidad está siendo afectada desde afuera o desde adentro hacia afuera por el tiempo en el que ocurre esto. Listo. Como yo no conozco ese término F de T porque la forma de la fuerza no la tengo, la expresión para esa corriente de momentum yo no la tengo. Pero como eso es igual por transitividad a esta parte de acá, eso sí lo puedo calcular porque conozco la velocidad inicial y conozco la velocidad final sin necesidad de preocuparme de lo que sucede en el intermedio. Ahora, entonces para resolver eso, si me preguntan cuál es el cambio en el momentum debido a esa colisión, basta, o si tengo la fuerza la puedo integrar, o si tengo la velocidad inicial, velocidad final, pues puedo aplicarla. Entonces simplemente digo que la masa, como esto es un problema en dos dimensiones, fíjense que acá tengo movimiento tanto en X como en Y. Aquí está claro, el vehículo lo tengo que escribir en el plano XY. Por lo tanto, tengo que realizar el balance del momentum para esas dos direcciones. Entonces, cuando escriba la ecuación general, diga masa del vehículo por la velocidad final menos masa del vehículo por la velocidad inicial, masa por velocidad inicial. Debo hacer explícito que se trata de una cantidad vectorial escribiendo la flecha encima. Esto es igual al cambio en el momento, que es lo que me están preguntando, que es el valor de la integral. Entonces voy a partir esto en dos partes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces sobre el eje X, ¿qué sucede? Debo escribir esta expresión, voy a sacar la masa como factor común, únicamente voy a fijarme dentro del paréntesis, voy a dejar la expresión para las velocidades. Entonces cuando yo escribo la velocidad en X menos la velocidad inicial en X vector, y esto es igual al delta P en X. Esto es el cambio de momentum en la dirección X. Ahora, ¿qué es igual a esto? Entonces yo sé para qué voy a dibujar esta es si el vector inicial está a 10 grados, ¿cierto? O sea, tenemos este caso, la velocidad inicial está orientada a 10 grados, entonces acá puedo descomponer esa velocidad inicial en 2 y esto va a estar orientado a 10 grados por el diagrama que tengo acá, perdón, a 30 grados. 10 grados es la inclinación del vector al final, y entonces este va a ser mi componente en X y esta va a ser mi componente de la velocidad inicial en Y. Como aquí estoy involucrando tanto la velocidad final como la velocidad inicial, también debo hacer el diagrama para la velocidad en Y. Entonces el vector velocidad en Y está orientado de esta manera, va hacia abajo, o sea que la componente en Y va a tener esta forma, la componente en X de la velocidad final y la componente en Y de la velocidad final van a tener esas componentes. Este de aquí va a ser la velocidad final, vector velocidad final, que está formando un ángulo de 10 grados. Y su componente en X, te vamos a decir la velocidad final en X, y esta va a ser la velocidad final en Y. Ahora sí podemos proceder a reemplazar los valores en esta ecuación. Y decimos la masa por la velocidad final en X. Entonces nos fijamos en este esquema. La velocidad final en X está involucrada con el... nos fijamos en este esquema de acá. La velocidad final en X está relacionada con el ángulo de 10 grados a partir de la función coseno. Entonces decimos la velocidad final por el coseno de 10 grados menos la velocidad inicial por la velocidad inicial, la componente en X está relacionada con un ángulo de 30 grados, entonces menos el coseno de 30 grados. Este menos que está acá, recuerden que es el menos que venimos arrastrando de la definición del intervalo delta P. Ahora B sub I por el coseno de 30 grados. Y esto es igual al delta P en X. Listo. Reemplazando los valores, esto es aproximadamente delta P en X tiene un valor aproximado de menos 910. Recuerden que como es momentum, las unidades del momentum son masa por longitud sobre tiempo, kilogramo metro por segundo. Ahora nos vamos al eje Y. Sobre el eje Y, pongámoslo aquí un poco más abajo.
decimos que la masa por la velocidad final en y, entonces un vector menos la velocidad inicial en y esto va a ser igual al cambio del vector en la dirección y. Listo. Ahora, la masa, el vector velocidad final en y, va a ser un vector que está relacionado con el ángulo de 10 grados mediante la función seno, y como está orientado hacia abajo, entonces voy a poner el signo negativo para dar cuenta de la orientación del vector. Listo, esa es la manera, por la manera como estoy midiendo el ángulo, entonces tengo que poner ese signo menos. Este signo menos de acá no lo vayan a olvidar. Por el seno de 10 grados menos la velocidad inicial, entonces me voy para la velocidad inicial. En y es positivo hacia arriba y está relacionado con el seno de 10 grados también, pero este menos es el menos por la diferencia de la resta del momento inicial, el momento final y el momento inicial. Por el seno de 30 grados y esto es delta P y. Listo. Aquí ya, pues digamos, quité la notación vectorial porque estoy especificando que estoy haciendo balance sobre esa dirección en particular. Al final este debería darles este cambio en el momentum en y, debería darles algo por el estilo de menos 3.500 kilogramos por metro sobre segundo. Bien. Y para escribir, porque nos están pidiendo cuál es el cambio, bueno, si necesitamos escribirlo de modo vectorial, tenemos que especificar ese vector, el cambio delta P, como el cambio en X en la dirección Y más el cambio en J en la dirección, el cambio en Y en la dirección J. ¿Sí? Y entonces esto lo escribiríamos como menos 910i menos 3500j, y todo esto en unidades de kilogramos por metro sobre segundo. Bien, ahora sí, lo que me están pidiendo es la magnitud de ese vector. Entonces recuerden que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de las componentes, y las componentes en este caso son el cambio en X al cuadrado más cambio en Y al cuadrado. Esto viene del teorema de Pitágoras, pues el capítulo de vectores que vimos al inicio, y esto les daría 3616 kilogramos por metro sobre segundo. Y la inclinación, lo mismo, sería hallar la tangente inversa de la componente Y sobre la componente X. Ahora, esa es la parte A. Listo, todo esto es la parte A. La parte B me preguntan sobre un tiempo de colisión. Dice, si la colisión dura 14 milisegundos, ¿cuál es la magnitud de la corriente de momentum o la fuerza promedio en el carro durante la colisión? Entonces ya sabemos que como nuestro sistema es el automóvil, cuando el automóvil está colisionando con el muro, él está pasando su cantidad de movimiento al muro o a la tierra en particular. Entonces, en ese intercambio hay una corriente que identificamos con el valor de la fuerza. Eso lo que nos están pidiendo acá es, si ya conocemos ese tiempo, entonces la fuerza promedio nosotros la expresamos como F promedio por delta T. Listo. Entonces vean que en este caso, en lugar de, como no conozco la expresión para la fuerza, lo que hago es decir que, o usar una fuerza equivalente que es constante, que actúa en ese intervalo de tiempo que ya conozco y que vamos a denominar como fuerza promedio. Y esa fuerza promedio pues simplemente será reemplazar el delta P por el valor que yo acabo de hallar, la magnitud del delta P, esto aquí es con vector, listo, sobre el delta T, la magnitud de la fuerza promedio. Entonces vendrá por esa división
ya habíamos hallado que este es 3616. El delta T que nos están dando son 14 milisegundos. Bajo esas condiciones, entonces la fuerza promedio o su magnitud es igual a 2.583 por 10 a la 5 newtons. O sea, es un intercambio de corriente enorme. La cantidad de corriente que está pasando es muchísima porque la duración del intervalo en el que está ocurriendo esto es muy pequeña, 14 milisegundos. Si yo quiero sacar de modo controlado y más con una corriente de momento o una fuerza menor esa cantidad de movimiento, pues lo que hago es que la colisión dure mucho tiempo más, de modo que si ese delta T es mucho más pequeño, entonces la corriente va a ser más grande. Y si hacemos la analogía del vehículo como un conductor de momentum, pues va a soportar mejor esa cantidad de momentum que si yo trato de sacarle el momentum muy rápido. Todo consiste en qué tanta corriente de momento quiero sacar del carro. Esa corriente de momentum produce una aceleración debido, pues, cuando aplicamos la segunda ley en su forma de fuerza igual a masa por aceleración, simplemente para conocer como más o menos cuantitativamente cuál sería la aceleración a la que se estaría sometiendo el coche cuando se golpea con ese muro. Esa aceleración sería del orden de más o menos 3.22 por 10 a la 5 metros por segundo cuadrados. O sea, es enorme la aceleración que produce una corriente de esas, que podría ser menor si el tiempo de impacto se hace mucho más grande. Eso es aproximadamente 329 veces el valor de la gravedad G, que es muy grande. Entonces, obviamente, los daños que provocan en cualquier vehículo cuando ustedes ven que ocurre una colisión con un objeto contundente son enormes por la cantidad de momentum que está fluyendo a través de todas las partes del carro. Bien, con eso hemos terminado los ejemplos como más ilustrativos con una interpretación física de lo que está ocurriendo cada uno para que ustedes puedan comprender qué es lo que está pasando en cada caso.